Buenas tardes a todos los asistentes. En nombre de la Asociación Colombiana de Coloproctología, agradecemos a la Asociación Latinoamericana de Coloproctología por la invitación a participar en la presentación del Club de Casos y de Revistas que nos corresponde hoy. Estamos dándole unos 2 minutos al doctor Carlos Martínez, que no se ha podido conectar por alguna razón, y les agradecemos infinitamente su paciencia. Bueno, mientras Carlos se conecta, para no hacer esperar a todas las personas que están muy puntualmente, como les decía, un agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Coloproctología. Hoy se van a presentar controversias, Club de Casos y de Revistas. Va a haber dos presentaciones. La doctora Angélica Sendales, que es Fellow de Cirugía de Colon y Recto del Hospital Medri con la Universidad del Rosario de Bogotá, nos presentará sobre linfoma del colon, y el doctor Roberto Rodríguez nos presentará un caso de melanoma anorrectal. Contamos con un panel de lujo para la discusión. El doctor Antonio Caicedo, que es cirujano colorectal en la Universidad de Queens, en Kingston, Canadá, quien nos honra con su presencia, colombiano de nacimiento y colombiano de corazón, viviendo en el Canadá hace varios años y reconocido mundialmente como una de las autoridades hoy en día en cáncer colorectal. El doctor Alejandro Moreira, con quien tenemos una estrecha amistad. Es realmente un honor y un gusto tener a Alejandro como panelista. Alejandro es profesor de cirugía de la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital Universitario de Buenos Aires. Y el doctor Carlos Martínez, que es cirujano coloproctólogo, expresidente de nuestra asociación y cirujano colorectal del Hospital Militar Central, exdirector del programa de Fellow en cirugía colorectal. Mil gracias a todos por estar presentes, y podemos comenzar, si les parece, con la doctora Sendales. Angélica. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Angélica Sendales, yo soy fellow de coloproctología de la Universidad del Rosario. En la tarde de hoy, en esta reunión organizada por la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, hablaremos de tumores infrecuentes y en esta oportunidad hablaré del linfoma colorectal. Muchas gracias a la asociación por organizar este evento y por invitarnos. Bueno, entonces para empezar, cuando ocurre el linfoma en el colon, lo más frecuente que ocurra es que sea un linfoma no Hodgkin. Es extremadamente infrecuente que sea un linfoma Hodgkin. Entonces el linfoma no Hodgkin ocurre de dos formas. Ocurre como un compromiso nodal o como un primario extranodal, que ocurre más o menos entre un 10 y un 34% de los casos. Si es un primario extranodal, la localización más frecuente suele ser el tracto gastrointestinal. En la mayor proporción de los casos ocurre en el estómago, luego le sigue el intestino delgado y en una menor proporción, en un 16% de los casos, ocurre en el colon. Cuando ocurre en el colon, es el ciego el segmento más afectado en un 73% de los casos, luego le sigue el colon derecho, el recto y por último el colon izquierdo. En cuanto a los fenotipos que podemos encontrar, el más frecuente es el linfoma de la zona marginal, seguido del linfoma difuso de células grandes, pero también está descrito encontrar linfoma folicular, linfoma del manto, linfoma Burkitt y linfoma de células T.
Entonces vamos a presentar este caso. Es un paciente de 24 años que llegó remitido de otra institución hospitalaria por una obstrucción intestinal. Llevaba 4 días de evolución, de dolor abdominal difuso, distensión, náuseas y ausencia de posiciones. No presentaba síntomas B, como único signo era una pérdida de peso de 2 kilos en una semana, y un antecedente importante ya que tenía un VIH de reciente diagnóstico y no había arrancado tratamiento para esto. Al examen físico, sin adenopatías palpables en cuello ni axilas, en el abdomen una masa, en el abdomen derecho, distensión abdominal y leve dolor a la palpación. La inspección anal, unos condilomas anales, el resto del examen normal. Cuando uno habla del linfoma no Hodgkin colorectal, está descrito unos factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta para sospechar el linfoma en estos pacientes. Entonces está descrito inmunodeficiencias o inmunodeficiencia congénita o adquirida. Cuando hablamos de las congénitas podemos hablar del síndrome de Wiskott-Aldrich. Adquiridas puede ser VIH como nuestro paciente o iatrogénica en pacientes trasplantados. Se ha descrito historia familiar, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades autoinmunes. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal y las enfermedades autoinmunes, no está descrito como tal que la enfermedad sea la que propicie el linfoma, sino más bien los medicamentos inmunomoduladores e inmunosupresores. La presentación clínica usual suele ser síntomas B, como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, y específicamente en orden descendente, lo más frecuente que se presenta es dolor abdominal, sangrado digestivo, una masa abdominal palpable como nuestro paciente, intususcepción, obstrucción intestinal, también como se presentó este paciente, y perforación. Es necesario para hacer el diagnóstico colonoscopia más toma de biopsias. La colonoscopia se debe hacer completa y los hallazgos suelen ser variados. Pueden encontrarse lesiones polipoides, lesiones planas, masas ulceradas, lesiones subepiteliales, nodularidad difusa de la mucosa o hallazgos tipo colitis con induración y ulceración. Se deben tomar múltiples biopsias con la técnica estándar. En cuanto a la patología, vamos a evaluar dos cosas. Uno, la histología. En la histología se van a ver la morfología de las células. Si estoy haciendo el diagnóstico con una biopsia excisional de un ganglio, puede ver el patrón de compromiso de este ganglio. Y lo segundo que se tiene que evaluar es el inmunofenotipo. El inmunofenotipo es para diferenciar qué tipo de linfoma no Hodgkin es. Y se utiliza dos métodos, inmunohistoquímica o citometría de flujo. Dependiendo de la disponibilidad. Si se va a utilizar la citometría de flujo, hay que tener en cuenta que aquí el tejido no puede estar fijo, tiene que ser tejido fresco. Estos son los dos exámenes que tenemos que hacer en la patología. Los otros dos, los estudios de citogenética y moleculares, suelen ser útiles cuando no hay un tejido adecuado para el estudio, ejemplo, una biopsia por aspiración con aguja fina, que nos va a ayudar pues a diferenciar el inmunofenotipo, pero en nuestro caso pues tenemos en la gran mayoría de los casos la disponibilidad de hacer biopsias por colonoscopia, lo cual pues hace la citogenética y los estudios moleculares no muy necesarios. Entonces, ¿qué le salió la colonoscopia a este paciente? Se encontró una masa aproximadamente de 5 centímetros que comprometía la válvula ileocecal, infiltrándola e impidiendo el paso del equipo. Tomaron múltiples biopsias y se interrogó un linfoma como parte del diagnóstico. ¿Qué salió en la patología? Se tomaron 5 fragmentos en formol. En cuanto a la histología, se encontró un infiltrado linfoide atípico, eosinofilia tisular, y el inmunofenotipo encontró población linfoide atípica positiva para estos marcadores de inmunohistoquímica y negativa para estos últimos 3, lo cual este perfil sugería un linfoma B de alto grado sugestivo de linfoma Burkitt. Lo siguiente que se debe hacer es tomar tomografías de abdomen y de tórax. Cuando el TAC de abdomen
muestra un proceso infiltrativo acompañado de múltiples adenopatías en el abdomen y en la pelvis, se debe tener como diagnóstico diferencial linfoma. El PET scan es útil para los tumores ávidos por la fluorodeoxoglicosa. En este caso, el linfoma Burkitt no es muy ávido, entonces por lo tanto no es útil. Entonces, tomamos tomografías al paciente, encontró una cámara gástrica dilatada con una sonda nasogástrica en su interior, dilatación de asas delgadas y una zona de transición en la válvula ileocecal asociado pues a una gasa, como podemos ver acá. Y llamativo, en el abdomen izquierdo, un engrosamiento del intestino en las asas del flanco izquierdo. En este corte podemos ver que también el radiólogo reporta una esplenomegalia con un vaso de 12 centímetros. Y aquí podemos ver la masa ocasionando dilatación de las asas intestinales y un engrosamiento en las asas del flanco izquierdo. La tomografía de tórax mostró adenopatías axilares aumentadas de tamaño y de número y unos ganglios parailiares izquierdos. Por último, se debe diferenciar de un linfoma primario extranodal un linfoma nodal con compromiso colorectal por metástasis ganglionares. Esto es muy importante porque el linfoma nodal con compromiso metastásico tiene un pronóstico y tiene un tratamiento muy diferente, 15% de sobrevida a 5 años y el tratamiento es únicamente quimioterapia, dejando la cirugía reservada solo para complicaciones como perforación, sangrado, obstrucción. Entonces Dawson, en 1961, identifica estos criterios para ayudar a diferenciar estas dos entidades. Entonces, el primero es ausencia de adenopatías palpables superficiales, ausencia de compromiso mediastinal en una radiografía de tórax, extendido de sangre periférica normal, adenopatías adyacentes al tumor, ausencia de compromiso de hepato o de esplenomegalia. Aquí hay que tener en cuenta que un 10% de los pacientes no va a ser posible hacer esta diferenciación y la aplicabilidad clínica hay que tener cuidado porque se puede confundir un linfoma primario extranodal que sea ampliamente metastásico y que comprometa otros órganos como la médula ósea, el vaso o el hígado. Nuestro paciente, ¿qué criterios tenía? Entonces, no tenía adenopatías palpables, tenía una biopsia excisional de un ganglio axilar negativo, tenía una radiografía de tórax normal, un extendido de sangre periférica normal, presentaba adenopatías adyacentes al tumor y tenía esplenomegalia, pero no tenía hepatomegalia. ¿Cómo se estadifica estos tumores? La clasificación de Lugano es una modificación del sistema de estadificación de Ann Arbor. Esta clasificación se hizo en 1974 y se modificó en 1988. Nuestro paciente es un estadio 4 por compromiso no contiguo de otro sitio extranodal, que en este caso era las asas intestinales delgadas del flanco izquierdo. Entonces, para recapitular, es un paciente de 24 años, VIH reciente diagnóstico como factor de riesgo, que se presenta con un cuadro de obstrucción intestinal, masa abdominal palpable, identificando en la colonoscopia una masa de 5 centímetros en la válvula ileocecal. Se considera un linfoma no Hodgkin primario extranodal de colon. En la patología y la inmunohistoquímica muestra que es un linfoma Burkitt y es un estadio 4, por lo que les acabo de mencionar. En cuanto al tratamiento, hay un gran debate, el tema es controversial en muchos estudios, no hay guías respecto al tema, la literatura es heterogénea y la toma de decisiones pues está basada en casos, basada en artículos de series de casos y experiencias de grupos. La cirugía es lo que aparentemente tiene más evidencia a favor. Los que favorecen la cirugía reportan que pues alivia síntomas, previene complicaciones como sangrado, perforación, ofrece un control local y puede ser una terapia definitiva sin necesidad de quimioterapia.
Los que no están a favor de la cirugía como único tratamiento es que no mejora la sobrevida, condiciona morbilidad y no previene la recaída sistémica. La quimioterapia con los nuevos esquemas basados en rituximab pues ha tenido mayor favorabilidad para la utilización de la misma. La radioterapia tiene un papel sobre todo en los tumores muy voluminosos y la resección local tiene un papel más que todo en los linfomas anorrectales. Entonces vamos a revisar unos artículos que muestran el beneficio de la cirugía versus quimioterapia en el linfoma colorectal primario. Entonces este estudio es chino, es retrospectivo, es publicado en el 2016, realizó una búsqueda de pacientes diagnosticados con linfoma colorectal en la base de datos CEL. Recolectaron datos de 3.342 pacientes entre 1973 y el 2011. De estos pacientes, 61% fueron llevados a cirugía y una minoría, el 39%, recibió quimioterapia. La edad promedio de diagnóstico en estos pacientes fue 63 años, la mayoría hombres blancos. El estadio más frecuente, el 1E, y el estadio más frecuentemente llevado a cirugía, en este caso fue el 2E. En cuanto a las variables que impactaron la sobrevida en estos pacientes, se encontró que los pacientes jóvenes menores de 50 años tuvieron una mejor supervivencia que los pacientes mayores de 70 años. El estadio tumoral es un predictor de sobrevida. En estadios avanzados pues tienen peor pronóstico. Aquellos pacientes llevados a cirugía tuvieron una mejor sobrevida de 113 meses comparado con 74 meses en los que no fueron llevados a cirugía. Y los linfomas localizados en el colon izquierdo tuvieron una peor sobrevida. En cuanto al fenotipo, el linfoma de la zona marginal y el linfoma folicular fueron los que tuvieron una mejor sobrevida. Y el año de diagnóstico, los pacientes diagnosticados después del 2000 tuvieron una mejor supervivencia. Luego hicieron un análisis de subgrupos para determinar qué factores se correlacionaron con el efecto de la intervención quirúrgica y encontraron que los pacientes con estadio 1 llevados a cirugía, los pacientes con tumores en el colon derecho y con un fenotipo de células difusas, un linfoma de célula difuso de células grandes, pues tenían una mejor sobrevida. Aquí esta es una tabla de Kaplan-Meier que muestra la sobrevida global de los pacientes llevados a cirugía versus los que se manejaron con quimioterapia y pues se muestra que de forma estadísticamente significativa pues tienen mejor sobrevida los llevados a cirugía y sobre todo si son estadio 1E y localizados en el colon derecho. Por lo tanto, se puede concluir que el manejo quirúrgico puede ser una opción como tratamiento en estos pacientes, estadios tempranos, colon derecho y en linfoma difuso de células grandes. Este otro estudio es similar porque también es retrospectivo, recoge datos de pacientes de la base de datos CEL, pero también adiciona la experiencia que han tenido con 82 pacientes en la clínica Mayo. Es retrospectivo entre 1990 y el 2016 y encontraron que en la corte de la clínica Mayo la quimioterapia fue el tratamiento más comúnmente utilizado, seguido pues de cirugía sola. En los estadios tempranos el tratamiento más comúnmente utilizado fue cirugía sola y en estadios más avanzados el tratamiento más comúnmente utilizado fue quimioterapia. En cuanto a las variables que impactaron de forma negativa la supervivencia, se encuentran que los tumores localizados en el colon izquierdo, los fenotipos agresivos como el difuso de células grandes, Burkitt o del manto, tuvieron una peor sobrevida. En cuanto al tipo de tratamiento, no hubo diferencias estadísticamente significativas en supervivencia entre los pacientes que recibieron quimioterapia sola, quimioterapia más cirugía o cirugía sola. Entonces, como conclusión, vemos que hay una variedad de resultados entre estudios. En el estudio anterior
También analizó pacientes de la base de datos SER y aquí mostró que sí había una mejoría en la supervivencia en aquellos pacientes llevados a cirugía y aquí no se encuentra una diferencia estadísticamente significativa. Y este último estudio que quería presentarles es un estudio publicado en el 2019 que evalúa qué tan importante es la radicalidad en la cirugía en los pacientes con linfoma primario de recto. El recto, a diferencia del colon, pues es más común tener la opción de resección local, como el TAMIS, como la cirugía transanal o la polipectomía. Entonces, este es un estudio retrospectivo de la Base de Datos Nacional de Cáncer. Entre el 2004 y el 2014 recolectaron 233 pacientes con linfoma rectal. La mayoría de estos pacientes fueron llevados a cirugía local. Muy pocos pacientes, solo un paciente en cada corte recibió radioterapia preoperatoria. Llama la atención en esta tabla que un pequeño porcentaje tanto de cirugía local como cirugía radical tuvieron una resección R0, un 38% en la cirugía local versus un 58% en la cirugía radical. De los pacientes con estadio 1, la mayoría fueron llevados a resección local y la radioterapia postoperatoria la recibió entre un 16 y un 20% de los pacientes. En diferencia de sobrevida global a 5 años no hubo diferencias estadísticamente significativas, sin embargo sí había una mayor supervivencia en la cirugía local, muy probablemente porque la mayoría de estos pacientes eran estadio 1. Y esta es la gráfica de Kaplan-Meier, que muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas de los pacientes llevados a cirugía local versus cirugía radical. Entonces, como conclusión, estos dos tipos de cirugía en el linfoma de recto pues no ofrece ninguno de los dos una mayor tasa de resección R0 y tampoco ofrece una ventaja en términos de supervivencia, por lo que la cirugía local puede ser beneficiosa para los linfomas rectales en estadios tempranos y con fenotipos no muy agresivos. Para finalizar nuestro caso, este paciente cuando lo conocimos llevaba 6 días obstruido, por lo que ante la alta sospecha del linfoma, por los factores de riesgo, los hallazgos en la colonoscopia y en las tomografías, se consideró llevarlo a manejo quirúrgico. Sin embargo, este paciente ya lo conocía hemato-oncología y en una junta multidisciplinaria con este servicio se decidió dar un manejo citorreductor. Los hemato-oncólogos nos garantizaban que en muy poco tiempo iba a presentar mejoría clínica con la aplicación de vincristina y dexametasona. A las 24 horas el paciente se encontraba sin dolor y con signos de tránsito intestinal por la presencia de flatos y de deposiciones. A las 48 horas se retira la sonda nasogástrica, tolera la vía oral y disminuye de forma significativa la masa palpable en el abdomen. 5 días después, el paciente egresa para finalizar su tratamiento definitivo del linfoma Burkitt de forma ambulatoria. Como conclusiones, el linfoma colorectal primario es una enfermedad infrecuente. El difuso de células grandes es el subtipo más frecuente y la localización más comúnmente encontrada es el ciego. El diagnóstico requiere biopsia más estadificación con tomografías de abdomen, tórax. El PET-CT no es necesario en todos los subtipos. Los hallazgos endoscópicos suelen ser inespecíficos. La estadificación se realiza con la clasificación de Lugano y la cirugía podría ser de elección en linfomas tempranos de colon derecho y en los linfomas difusos de células grandes. La cirugía tiene un papel en complicaciones como perforación, sangrado y obstrucción. Y no hay un consenso definitivo sobre el mejor tratamiento, por lo que la decisión se debe tomar de una manera multidisciplinar. Muchas gracias. Excelente, Angélica, muy buena revisión. Si los demás panelistas están de acuerdo, hacemos la discusión después de que presente el doctor Roberto Rodríguez. A los participantes que nos están oyendo, les ruego el favor de que pueden enviar sus mensajes a través del chat o de donde dice Q y A, que son las preguntas, y seguramente cuando termine el doctor Rodríguez abriremos la discusión y
aprovecharemos obviamente el panel que nos acompaña. Mil gracias, Angélica. Doctor Roberto Rodríguez, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Rodríguez, soy fellow de coloproctología del Hospital Militar Central de Colombia. El caso que vamos a revisar es melanoma anal, un tumor infrecuente del ano. Se trata el caso clínico de una mujer de 72 años de edad, procedente del área rural. Al momento de la valoración inicial por coloproctología, la señora refería a un cuadro clínico de 6 meses de evolución, consistente en estreñimiento, presencia de heces acintadas, presentaba una masa anal que provocaba sensación de obstrucción defecatoria y rectorragia de 2 meses de evolución. Dentro de sus antecedentes se encuentra cursó con un CA de seno izquierdo, un estadio 2, manejada con mastectomía más vaciamiento ganglionar en el año 2005. En la valoración inicial, la paciente trae consigo una colonoscopia que no fue realizada por el servicio de coloproctología 45 días previos al primer contacto que tuvimos con la paciente. En dicha colonoscopia se reportaba una lesión a nivel del canal anal, elevada, nodular, mamelonada de 20 milímetros que convergía y se extendía hasta el recto inferior, de la cual se tomaron múltiples biopsias. En la valoración inicial se encuentra una paciente en adecuadas condiciones generales, no tenía otros hallazgos al examen físico distintos que una lesión a nivel multilobular de aproximadamente 5 por 5 centímetros a nivel del canal anal, entre los ejes horarios de las 12 y las 6, el cual se extendía hacia el canal anal. No presentaba ningún área de hiperpigmentación. Al tacto rectal presentaba una lesión que era móvil, no impresionaba que estuviera adherida a planos profundos y además al examen inguinal no se palpaba ninguna adenopatía. El reporte de patología nos mostró la presencia de un melanoma invasivo epiteloide sin compromiso linfovascular, con la presencia de un inmunoperfil que mostraba positividad para HMB 45, S100, melan-AN y vimentina. Los estudios de extensión iniciales que se le tomaron, aparte de un adecuado examen proctológico que se le realizó a la paciente, fue una tomografía de abdomen en la que se encontraron al menos 3 lesiones localizadas en el segmento 2 y 7 que eran sugestivas de compromiso metastásico. No se encontró compromiso metastásico a nivel del tórax ni en el cerebro. Y en la resonancia nuclear de pelvis no se identifica compromiso ganglionar ni compromiso del esfínter anal. Bueno, entonces inicio la revisión contextualizando las limitaciones de la evidencia actual en el abordaje del melanoma anal. La primera publicación sobre melanoma anal fue en 1857, realizada por el Dr. Moore, publicada en la revista Lancet, hace 163 años. Desde ese entonces realizamos una búsqueda con el término MESH de anorrectal melanoma, pues lo que vamos a encontrar es que aproximadamente tenemos unas 674 publicaciones referente al tema. Esto pues nos muestra en realidad la situación que vamos a tener nosotros al abordar el melanoma anal, una evidencia que va a ser heterogénea y que va a ser poco concluyente para la toma de decisiones. El melanoma cutáneo corresponde al 90% de los casos. El 10% restante se divide entre mucosos, lo cual les corresponde a un 5%, de origen desconocido, que corresponde a un 2%, y ocular, que corresponde entre un 2 y un 5%. Dentro de los mucosos, el de principal presentación es el de cabeza y cuello, y en su presentación en frecuencia el de ano rectal corresponde aproximadamente al tercero en cuanto a presentación.
es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 2:1. El 50% de los pacientes son diagnosticados aproximadamente a los 80 años de edad, con una edad promedio de 76 años de diagnóstico. Existe una población especial que son los pacientes VIH, en los cuales tienen un diagnóstico más temprano que oscila entre los 25 y 40 años de edad. A diferencia del melanoma cutáneo, en el que existe una relación francamente elevada, de una relación de 20:1 entre caucásicos y afroamericanos, encontramos que existe una relación tan solo de 2:1 entre caucásicos y afroamericanos. En el abordaje clínico del melanoma anal tenemos serios inconvenientes. Nos enfrentamos a 5 situaciones que debemos tener muy presentes. La primera es que las lesiones por melanoma anal presentan una ubicación oculta. Lo segundo es que los síntomas son inespecíficos y pueden simular cualquier síntoma de patología anorrectal benigna, siendo el principal síntoma y teniendo en cuenta el sangrado, que según las distintas series puede oscilar entre un 50 hasta 90% en su presentación. El tercer problema son las metástasis. Las metástasis pueden ser la manifestación inicial de que existe un compromiso por melanoma anal y además hasta el 25% de los pacientes al momento del diagnóstico pues van a tener compromiso metastásico. El cuarto problema es que los diagnósticos realizados generalmente hasta el 10% pueden realizarse en piezas quirúrgicas posteriores a resecciones de hemorroidectomía, sin tener claridad en los bordes de la resección. Y como quinto, es la presencia de lesiones amelanóticas, las cuales pues, nos hacen mucho más difícil poder tener una sospecha clínica inicial y se presenta más o menos con una frecuencia entre un 20 y 30% de los pacientes. La colonoscopia, una buena anoscopia y las biopsias son vitales para poder nosotros realizar un diagnóstico de melanoma anal. En la colonoscopia nosotros debemos evaluar ciertas características como el tamaño de la lesión. Generalmente el promedio oscila entre 3 a 4 centímetros de diámetro al momento del diagnóstico. Características como la forma de la lesión, si son lesiones polipoides, son lesiones irregulares. La presencia de ulceraciones o no presencia de ulceraciones y además de su ubicación y los márgenes. Todos esos aspectos nosotros los debemos tener en cuenta porque teniendo en cuenta la posibilidad de manejo quirúrgico posterior para estos pacientes. El mejor estudio de estadificación que debemos realizar es un muy buen examen proctológico y la valoración de la región inguinal. El compromiso ganglionar y el compromiso metastásico en estos pacientes nos van a definir conducta. Entonces tenemos que recordar que el 25% de los pacientes van a tener compromiso metastásico al momento del diagnóstico, por lo cual nosotros debemos buscar ese compromiso metastásico, principalmente órganos comprometidos a nivel metástasis a nivel del hígado, del pulmón y del cerebro. Y hay otro punto adicional en la estadificación y es que el 40% aproximadamente de los pacientes al momento del diagnóstico van a tener compromiso ganglionar, por lo cual consideramos que, y se considera en la literatura, que la resonancia de pelvis nos va a permitir, pues, 1, evaluar el compromiso ganglionar, 2, evaluar la extensión y además evaluar el compromiso local de la lesión. Hay un tema controversial que es el uso del PET scan en el melanoma anal como estudio de estadificación inicial, pero a diferencia del melanoma cutáneo, en el cual hay muchas guías en los cuales se establece dentro de los estudios de estadificación inicial, en el melanoma anal no hay suficiente evidencia que considere que el hecho de realizar un PET scan como manejo inicial nos vaya a cambiar la conducta de manejo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el melanoma anal? El melanoma cutáneo está claramente definido y además tiene múltiples sistemas de clasificación que definen conductas, como son los niveles de Clark, de Breslov y la clasificación de la JCC. Pero, desafortunadamente, el gran problema es que
estas clasificaciones no sirven y no son aplicables para melanoma anal. ¿Por qué? Porque al momento del diagnóstico del melanoma anal, en promedio, el compromiso de profundidad es entre 5 y 12 milímetros, lo cual querría decir que todos los melanomas anales al momento del diagnóstico, o la mayoría, van a ser tumores T4. Entonces, con la evidencia actual, las opciones que se han propuesto para clasificarlos son evaluando la profundidad y el tamaño. Entonces, tumores menores o mayores de 2 milímetros de profundidad o tumores con un tamaño menor o mayor de 2 centímetros. Pero tenemos que tener claro algo, y es que evaluar solamente la profundidad o el tamaño de la lesión, estamos dejando por fuera dos factores fundamentales, que es el compromiso ganglionar y el compromiso metastásico. El compromiso ganglionar, tenemos que los pacientes, la sobrevida de estos pacientes a 5 años es de aproximadamente el 10%, respecto al 0% en los pacientes que tienen compromiso metastásico. Entonces, debido a esto, la clasificación más ampliamente utilizada para el melanoma anal divide el melanoma anal en 3 estadios. Un estadio 1, en el cual se clasifica la enfermedad como localizada. Un estadio 2, que clasifica la enfermedad con compromiso ganglionar. Y un estadio 3, que clasifica la enfermedad dependiendo del compromiso metastásico. Esta clasificación se llama la clasificación de Ballantyne, la cual está descrita desde 1970 y continúa aún su aplicación y su uso. La AJCC ha tratado de establecer una clasificación para melanoma anal en la cual tiene en cuenta el tamaño de la lesión, y para melanoma rectal en el cual tiene en cuenta el compromiso por capas. Pero pues en realidad no existe una evidencia clara que esta clasificación nos cambie respecto a la tradicional de Ballantyne, nos vaya a cambiar la conducta y mejore el pronóstico. Nosotros como servicio, con la evidencia actual, adoptamos la utilización de la clasificación de Ballantyne para el melanoma anal, debido a que nosotros consideramos que esta clasificación nos da la posibilidad de un enfoque terapéutico de la enfermedad. El tratamiento para el melanoma anal definitivamente es quirúrgico. Para los pacientes en estadio 1 y en estadio 2, hay que hacer una resección abdominoperineal o una excisión local. Para los pacientes estadio 3, pues conociendo, como les comentaba anteriormente, una sobrevida a 5 años cercana a 0, pues definitivamente las estrategias de manejo quirúrgico con intención curativa primaria no están indicadas, por lo cual se reservaría solamente para consideraciones higiénicas y control sintomático, incluyendo la realización de una colostomía. Para la decisión de qué procedimiento debemos realizar, debemos tener en cuenta, consideramos 4 factores fundamentales para poder definir si vamos a realizar una abdominoperineal o una excisión local. El primer factor es que tenemos que recordar que pues, una resección R0, que pues, en mayor frecuencia nos la va a dar a nosotros una resección abdominoperineal, no nos va a cambiar el resultado oncológico de estos pacientes respecto a excisiones locales. Segundo, tenemos que tener muy en cuenta que el mecanismo de diseminación ganglionar, el cual pues en el melanoma anal casi siempre se va a presentar a esa región inguinal, la realización de una resección abdominoperineal con una disección mesorrectal, pues a diferencia de los tumores, los adenocarcinomas de recto, no nos va a cambiar el pronóstico. Tercero, la morbilidad mayor en las resecciones abdominoperineales y el deterioro de la calidad de vida, tenemos que considerarlo. Y como cuarto punto, debemos tener en cuenta e individualizar que hay circunstancias como el compromiso del esfínter anal, que pues en realidad al realizar podríamos dejar a un paciente incontinente y de esta forma deteriorar la calidad de vida de estos pacientes. Por lo cual, consideramos, dependiendo del compromiso del esfínter anal, debería considerarse la realización de una resección abdominoperineal, siempre consensuado con el paciente. Referente a, dependiendo pues el estadio, tenemos ciertas estrategias, tanto de manejo quirúrgico como de manejo oncológico.
Y esto definitivamente abre un debate en cada uno de los estadios sobre qué hacer. ¿Por qué? En los estadios 1, el punto principal de discusión, y en estadios 2 es qué tipo de cirugía vamos a hacer, abdominoperineal o una excisión local. En el estadio 1 adicional es, aquellos pacientes que yo llevo una excisión local, ¿debería asociar radioterapia al manejo? En el estadio 2, debido a que el compromiso es local, con compromiso ganglionar local, se ha planteado que el hecho de tener un control local de la enfermedad podría mejorar la sobrevida. Han planteado la realización de ganglio centinela, procedimiento equiparable al melanoma cutáneo, o realizar una linfadenectomía. Y como tercer punto, plantean el uso de la inmunoterapia utilizada en el cáncer, en el melanoma mucoso y cutáneo, para este tipo de pacientes. Y el punto de discusión en estadio 3 es si debemos usar terapia target dependiendo la mutación específica del tumor en los pacientes con melanoma anal. Entonces, respecto a la pregunta si resección abdominoperineal versus excisión local, entonces se realizó una revisión sistemática de la literatura, la cual se publicó en el año 2015. Se evaluó si la extensión de la cirugía iba a mejorar la supervivencia de los pacientes con melanoma anal. 31 estudios, 1.006 pacientes, el 54% fueron resecciones abdominoperineales y el 46% excisiones locales. Se mostró que no hay diferencia significativa en la sobrevida a 5 años al realizar una abdominoperineal versus una excisión local, ni de la supervivencia libre de enfermedad, pero sí se encontró que había mayor recurrencia local al realizar una excisión local versus una resección abdominoperineal. Entonces, pues debido a la alta tasa de recurrencia en las excisiones locales, que en la literatura en las diferentes series oscilan hasta el 50%, se plantea el uso de la radioterapia con la intención de disminuir la necesidad de recaídas tumorales, la necesidad de cirugías de rescate, es decir, una resección abdominoperineal, y pues tener una mayor cantidad de preservación de esfínter. Entonces, en el MD Anderson Cáncer se publicó la experiencia de excisión local con y sin ganglio centinela. Ya esos pacientes le asociaban radioterapia. Encontraron una tasa de recurrencia local del 17% versus recurrencias en otras diferentes series que oscilan aproximadamente entre un 45 y 50%. Y referente a la sobrevida a 5 años, se encontró una sobrevida del 30% con resultados en otras series que van desde el 0 hasta el 35%. ¿Qué concluyeron ellos? Que la radioterapia es una estrategia válida en este grupo de pacientes que son llevados a excisiones locales, pero hacen una salvedad. Aquellos pacientes que tenían compromiso inguinal, es decir, eran pacientes con estadio 2, ellos dicen a esos pacientes no deben llevarlos a radioterapia. ¿Por qué? Porque la principal complicación que causa deterioro en la calidad de vida en estos pacientes es el linfedema. En esta misma revisión, a 17 pacientes se les realizó ganglio centinela, 3 pacientes con compromiso ganglionar, y a un paciente de estos fue llevado a linfadenectomía. No cambió en ninguno de estos pacientes la sobrevida. Por lo cual, uno se plantea un interrogante si es que si llevar a un paciente una linfadenectomía antes o después de un ganglio centinela, pues va a generar algún impacto en la sobrevida de los pacientes. Se publican datos obtenidos de la base de datos SER, evaluando el pronóstico y el impacto de la linfadenectomía en la supervivencia de 208 pacientes. De esos 208 pacientes, a 90 pacientes se les realizó linfadenectomía. Se encontró que no hubo ninguna diferencia en realizar la linfadenectomía en la sobrevida a 1 año, a 3 años, a 5 años. Ellos plantean la posibilidad de que exista un compromiso sistémico tan temprano que el hecho de hacer un control local de la enfermedad no va a tener ningún impacto en la sobrevida. Y pues además, si no hay beneficio en realizar una linfadenectomía, pues en realidad no tiene sentido plantearse realizar un ganglio centinela en estos pacientes.
La tercera pregunta o cuestionamiento que se realiza referente en los estadios 2 del melanoma anal es el uso de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque la inmunoterapia en el melanoma cutáneo y en el melanoma mucoso es el centro de las principales investigaciones a nivel mundial referente al melanoma. Porque el melanoma es un tumor que es inmunoreactivo. ¿Qué busca la inmunoterapia? El objetivo principal de la inmunoterapia, en términos muy sencillos, es que identificar a las células tumorales como extrañas y producir que haya una regresión tumoral. Disponemos principalmente de dos grupos farmacológicos para esto. El primero son las proteínas de muerte celular programadas, PD1, como el nivolumab y el pembrolizumab, y el antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico, como el ipilimumab. ¿Qué se ha encontrado? En el 2019 se publicó una revisión de 1.331 pacientes que mostró que el incremento del uso de la inmunoterapia en el melanoma cutáneo pasó de un 7% en los pacientes con melanoma anal, perdón, en el 2004 a un 27% en el 2015. ¿Pero qué se encontró? Que a 2 años la mortalidad, la sobrevida, perdón, de los pacientes que utilizaban inmunoterapia era del 49% versus el 42% de quienes no usaban inmunoterapia. Pero esta ventaja relativa, sin significancia estadística, no se encontró que fuera perdurable en el tiempo y no afecta la sobrevida a 5 años. Y en los estadios 3, pues debido al compromiso metastásico y a que definitivamente no hay una indicación quirúrgica en estos pacientes con intención curativa, se ha planteado, dependiendo las características propias del tumor y dependiendo si tiene ciertas mutaciones como mutaciones de BRAF o MEK1 y 2 o mutaciones c-KIT, el uso de terapia dirigida. ¿Cuál es el problema? La mayoría de evidencia posible en este caso son reportes de caso que muestran de forma característica que hay una regresión del volumen tumoral de las lesiones metastásicas y un aumento tan solo de 3 meses en promedio de la sobrevida de estos pacientes. Volviendo al caso, y para puntualizar, entonces, según toda la evidencia disponible y lo que hemos revisado hasta el momento, encontramos que tenemos una paciente con un melanoma anal, con un compromiso metastásico en el hígado, es decir, estamos ante una paciente en un estadio 3, una paciente a la cual se considera ser llevada a cirugía por consideraciones higiénicas de la paciente. En la primera imagen encontramos una paciente en posición de navaja sevillana. Identificamos una lesión que es multilobulada, prolapsada de 5 por 5 centímetros. En la imagen de la derecha evidenciamos en el cuadrante izquierdo mucosa sana. El compromiso de la lesión se reservaba en el eje de las 12 hasta las 6. Iniciamos una disección asegurando un margen de 1 centímetro alrededor de la lesión en el plano submucoso. Y posteriormente realizamos una anastomosis de la mucosa al verge anal. Realizamos en el producto de la resección, pues se confirma el diagnóstico de un melanoma. Además, nos reportan un compromiso de bordes mediales e inferior. Además, en la patología nos informan un tamaño tumoral de 6 centímetros y un compromiso profundo de 2.5 centímetros respecto a la lesión. En el seguimiento a 2 meses por el grupo de oncología, realizan una resonancia nuclear magnética cerebral que muestra compromiso a nivel de la tabla ósea en la región parietal izquierda, sin compromiso meningio, y en una resonancia abdomen y pelvis se encuentra un compromiso a nivel del cuello femoral y de la cresta ilíaca del lado derecho. Los mensajes que pienso que nos deben llevar de esta revisión, pues definitivamente el problema es que es un tumor anorrectal que es raro y es de mal pronóstico. Segundo, pues que hay que tener en cuenta que ni todas las lesiones pigmentadas del canal anal son melanomas malignos, ni todos los melanomas malignos van a estar pigmentados, pero si no lo vamos a sospechar, no vamos a obtener diagnósticos tempranos,
va a haber un mal pronóstico en estos pacientes y pues eso sí marca un punto importante. El tratamiento quirúrgico radical no nos va a mejorar pronóstico y sí nos va a deteriorar la calidad de vida, por lo cual debe analizarse de forma individualizada cada caso. Y el manejo definitivamente debe ser multidisciplinario. Hay terapias emergentes, como la inmunoterapia, la terapia tarde, la cual definitivamente puede afectar y mejorar un poco la sobrevida de estos pacientes. Y son los temas de investigación en el mundo actual referente a eso. Muchas gracias. Excelente, doctor Rodríguez, mil gracias por esa revisión y a los dos expositores les agradezco que se hayan ceñido al tiempo. Abrimos la discusión, si les parece, comenzamos con la discusión con respecto al linfoma de colon. Quisiera oír los comentarios del doctor Caicedo, principalmente con relación a la gran discusión que existe si se debe hacer el tratamiento con quimioterapia, es decir, tratamiento médico o la cirugía, específicamente en este caso en el que nos presentó la doctora Sendales, donde el paciente, el debut realmente fue con obstrucción intestinal y una obstrucción intestinal bastante importante, pero se decide hacer tratamiento con quimioterapia. Adelante, Antonio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y felicitaciones a los dos presentadores, a los dos residentes, a la doctora Sendales y al doctor Rodríguez. Yo pienso que con la evidencia que existe hoy en día no hay mayor discusión sobre el valor de la cirugía en el tratamiento de los linfomas extranodales que afectan el colon y el recto. No hay mayor discusión en el sentido de que si son realmente extranodales, si no hay evidencia de enfermedad difusa, hay un aumento claro, por lo menos de un 15% en la sobrevida de esos pacientes. Si uno va y mira casi que todas las publicaciones existentes sobre linfomas colorectales, al menos el 90% de las publicaciones incluyen la cirugía como parte del tratamiento. Ahora, está claro que la cirugía en las complicaciones no tiene discusión y hay que hacerlo porque si el paciente está perforado, si el paciente está obstruido, que no es lo usual en los linfomas, porque los linfomas no tienen la misma reacción que tienen los adenocarcinomas, no tienen la misma reacción desmoplástica que tienen los adenocarcinomas y son más suaves. Entonces es inusual encontrar un linfoma realmente con obstrucción intestinal. Incluso es inusual encontrar pacientes jóvenes con linfomas de colon y recto, a menos que sean los pacientes como el que presentaron en el caso, que sea un paciente con inmunosupresión por VIH o un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la tendencia es a encontrar pacientes en la séptima, octava década de la vida. Si son verdaderamente tumores extranodales, yo no creería que habría mayor controversia y creo que está justificado operarlos. Ahora, en este paciente, porque está obstruido, pues yo creo que antes que hacerle la quimioterapia, yo hubiese optado por operarlo, porque está obstruido, que es lo inusual. Ahora, de pronto yo me imaginaría que los oncólogos dijeron, bueno, es que son tumores que por el mismo desarrollo rápido de células son tumores que normalmente responden rápido y bien a la quimio. Y se confiaron en eso y pues le fue bien. Pero cuando el paciente presenta con ese tipo de sintomatología, yo estaría más inclinado a operarlo que a ceñirme a esperar a ver qué pasa con la quimioterapia. Vuelvo e insisto, la doctora Sendales lo mencionó, la cirugía no aumenta la sobrevida. Es cierto, la cirugía no aumenta la sobrevida sola, pero lo que sí es cierto es que cirugía más quimio, CHOP, que incluye ciclofosfamida, vincristina, aumenta la sobrevida y por lo menos la aumenta en un 15%. Todos los pacientes que van a ser operados y no reciben quimio van a recurrir y se van a morir por su enfermedad. Muchas gracias, Antonio. Doctor Alejandro Moreira, ¿qué hubieran hecho ustedes en Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, felicitar a Angélica por la presentación, un caso muy interesante. Hay algunas cosas, coincido con lo que dijo Antonio recién. Sí me parece que
que por ahí una cosa es la presentación cuando lo vemos y otra es la presentación que nosotros tenemos cuando vemos el paciente por ahí en la guardia. En este caso en particular, creo que lo que tenemos que diferenciar es si es una enfermedad local o una enfermedad generalizada, y sobre todo la presentación de urgencia. En este caso, con esa tomografía, con niveles hidroaéreos de Delgado, un paciente que viene de 5 días de evolución, lo más probable es que ese paciente se hubiese operado en la guardia sin diagnóstico histológico de la lesión. En este caso, hay un diagnóstico previo, y me parece que el HIV también como que vino estudiado antes de presentarse con la oclusión. Me llama la atención la parte que se ve, no llega a ver bien en la tomografía si era una colitis o era un engrosamiento del delgado, porque en ese caso puede no ser una enfermedad localizada, un linfoma localizado del colon derecho, sino que puede tener una enfermedad sistémica con compromiso del delgado y del colon, y si a eso le sumamos los ganglios, por ahí si eso influya en el tratamiento sistémico versus el tratamiento quirúrgico. La verdad, los casos que hemos visto nosotros se presentan como lesiones aisladas, como la imagen de un tumor de colon o de un tumor de delgado. Hemos tenido varios casos de linfomas de intestino delgados asociados a enfermedad celíaca, y la verdad se presentan, la imagen es de una estenosis de delgado. Y muchas veces nos cuesta tener diagnósticos preoperatorios porque son lesiones que, si bien estrechan la luz, son lesiones submucosas. Coincido que nosotros, si tenemos una lesión aislada, exclusiva del intestino, lo tratamos con una resección radical y después lo complementamos, como dijo el doctor Caicedo, con una quimioterapia. Pero en este caso me parece que hubo un diagnóstico antes de la presentación, entonces, y con la sospecha de una enfermedad también por ahí multifocal, ¿no? El ciego y esa lesión de delgado que tenía y algunas adenopatías. En ese caso sí, uno trataría de no operar al paciente porque, sabes, al ser una enfermedad multifocal o sistémica, va a andar mejor con la quimioterapia que con la cirugía. Pero nosotros, este paciente, yo calculo que se hubiese operado el día que llegaba a la guardia por la oclusión intestinal. Perfecto, gracias Alejandro. Doctor Martínez, ustedes en el Hospital Militar, en la misma ciudad, con escuelas muy similares, ¿hubieran optado por el tratamiento con quimioterapia, como se hizo en el caso, o también hubieran operado como lo acaban de nombrar los doctores Caicedo y Moreira? Doctor Martínez. No sé si el doctor Martínez estará conectado. Si no está conectado, mientras él nos puede responder, quisiera oír qué responde a los comentarios la doctora Sendales. ¿Hubieran cambiado la forma de pensar después de estos comentarios? Definitivamente el grupo de hematología, teniendo en cuenta que este paciente había sido estudiado previamente, como dice Alejandro, y sabiendo que era un paciente HIV, a pesar del riesgo que todos conocemos, porque un actuar rápido de la quimioterapia, pues obviamente la preocupación grande es la perforación. ¿Qué opinas, doctora Sendales? En el análisis de este caso nos fuimos más por lo que dice el doctor Moreira, y es que no es un estadio 1, no es un estadio temprano. Era un estadio 4 por el compromiso no contiguo de las asas intestinales en el flanco izquierdo. Entonces, eso lo hace un estadio 4, y ahí en ese escenario, pues, la cirugía no está demostrado que tenga mayor beneficio comparado con la quimioterapia sola. Por supuesto, en el escenario de urgencias, pues concuerdo absolutamente que en obstrucción, perforación o sangrado, pues, se debe llevar a cirugía. Pero, y de hecho lo íbamos a operar, pero hematología dijo, este tratamiento citorreductor con este esquema de vincristina y dexametasona va a tener una mejoría inmediata, y fue así, o sea, a las 48 horas este paciente ya no tenía la masa palpable, y a las 24 horas no tenía tránsito intestinal. Entonces, pues como coloproctólogos no tenemos mayor experiencia en este tipo de manejo de quimioterapia, ¿sí? Los hematoncólogos nos dijeron, es que mejora muy, 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 muy rápido. Lo garantizamos. Entonces, pues, por eso no lo llevamos a cirugía.
Y así definitivamente, como dice Antonio, pues eso fue lo que sucedió. Pero si en este caso el paciente se hubiera perforado, un paciente HIV inmunosuprimido, obstruido, seguramente su pronóstico hubiera sido bastante comprometido. ¿Qué opinas? Es que si puedo decir algo ahí un momentico, es que yo me acuerdo, como decía un profesor mío allá, es que con el éxito nadie pelea y no se puede pelear y le fue bien, pero si uno mira estrictamente cuáles son las indicaciones de cirugía de un linfoma, incluso que tiene compromiso sistémico, es las complicaciones de ese linfoma, incluyendo la obstrucción, incluyendo la perforación, incluyendo el sangrado. Si ese paciente se perfora, y estoy diciendo, le fue bien, pero yéndonos en el lado estricto de las indicaciones, el paciente tenía una indicación quirúrgica porque estaba perforado. Y responde muy bien y responde muy rápido. De acuerdo. Pero estamos hablando de horas de lo que pudo haber pasado con el paciente. De acuerdo, no sé si el doctor Carlos Martínez se conectó. Yo no lo puedo ver aquí por el sistema que estoy usando, pero pareciera que Está Carlos no ha tenido conectado, problemas. pero está apagada su cámara y su micrófono, no sé. No sé si tiene problemas que escriba. Probablemente, pero de pronto le insisto ahorita por WhatsApp. Teniendo en cuenta la experiencia que tanto Alejandro como Antonio tienen en TAMIS, resección transanal, ¿qué experiencia tienen con el manejo de los linfomas rectales como lo expresó la doctora Sendales? Quisiera oír la opinión de los dos. Bueno, yo he hecho linfomas anales, he hecho muy poquitos, la verdad. Y creo que sería muy difícil hoy por hoy encontrar a alguien que sea un experto en el mundo en linfomas, incluso colorectales, porque son muy pocos. Y los que hemos hecho han sido lesiones que se encontraron de manera, uno fue de manera incidental, que se operó por un pólipo y tenía un linfoma, y el otro que operamos fue un paciente que sabíamos que tenía un linfoma, pero no era realmente un candidato a una cirugía más grande. Y lo operamos, le removimos el linfoma. Creo que hay una diferencia grande entre el linfoma de recto y el linfoma de colon. Incluso si uno va y mira, hay autores que clasifican como un novelo, como lo nombró la doctora Sendales, más o menos el 70 o más por ciento de los linfomas colorectales están en la región iliocecal. Y hay autores que clasifican esos como unos tumores aparte, linfomas iliocecales como tal, porque tienen de pronto un manejo y una sobrevida un poquito, o un pronóstico un poquito diferente. Creo que es difícil decir si hay que hacerlo así o hay que hacerlo así en el recto. Yo la verdad he operado apenas 2 por TAMIS y uno fue porque no era candidato a nada más y otro no lo encontramos de manera incidental. No sé qué dice Alejandro. Y en ese caso que hiciste por TAMIS, ¿cómo fue la evolución de ese paciente? ¿El seguimiento? No, a ambos les fue bien. Al señor que hicimos, a ambos los hicimos por TAMIS y uno lo encontramos de manera incidental porque era inicialmente un pólipo grande que los endoscopistas no quisieron resecar. Tenía un linfoma, encontraron el linfoma de células grandes, le dieron quimio, le dieron shock, le fue bien. Y el otro señor, pues no era candidato a mayor cosa, y es un señor de algo así, 89 años, no era candidato a quimio, no era candidato a nada. eh, por lo menos en el último año que yo lo vi, le fue bien, no sé la verdad qué pasó después. De acuerdo. Alejandro. La verdad yo no he operado, no me ha tocado operar linfomas rectales por TAMIS. Sí tenemos una experiencia importante en TAMIS, pero no hemos tenido ningún caso. Me parece que muchas de las veces uno va a hacer la resección local para tener el diagnóstico, que es difícil tener el diagnóstico con la biopsia endoscópica. Entonces, me parece una técnica súper atractiva. Mismo en el artículo que presentó Angélica me llamó la atención que decía los pacientes con resección local tenían solamente 40% de R0, que por ahí cuando uno hace una resección por TAMIS, el R0 que está acostumbrado es del 96%. Ese artículo era del 2003 al 2014 y la cirugía transanal se ha popularizado a partir de 2007, 2008, 2010 cuando pusieron el TAMIS, así que
lo más probable es que la mayoría de esas resecciones hayan sido convencionales y por eso la baja tasa de R0. O que fueron hechas como biopsias excisionales sin tener un margen de la lesión sana. Solo me llamó la atención eso. Yo creo que para las lesiones nodulares, como nos dijo Antonio recién, es una técnica bárbara. Pero la verdad no he tenido la oportunidad de operar ninguno con ese diagnóstico. Excelente. Doctor Martínez, ¿se pudo conectar? No me he podido comunicar con él. No sé, Ingrid, si tienes alguna comunicación al respecto. No, está ahí, pero tiene apagado tanto celular, tanto cámara como micrófono, y por el celular no me ha contestado. Está en línea, pero no contesta. De acuerdo. ¿Algún comentario final, Angélica, para cerrar tu presentación y la discusión? Con respecto a lo que el doctor Moreira dijo de la tasa de resección R0 en la cirugía local, en la cirugía radical, o sea, pacientes llevados a abdominoperineal o a resección anterior de recto, la tasa de R0 fue del 58%, también muy bajita. También eso me llamó la atención. O sea, un R0 del 57% en una resección anterior de recto, pues no debería ser así. De acuerdo. ¿Algún comentario final, doctores? No, felicitarlos porque les fue bien. Muy bien, entonces pasemos a la discusión acerca de los melanomas anales. Roberto, excelente presentación, muy buena revisión. Pienso que es muy importante resaltar el hecho de la utilización de la clasificación de Valentine, que hace un poco menos difícil este tema, y como seguramente nos lo dirán nuestros invitados del panel, pues es una patología también poco frecuente. Los casos que hemos visto aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá han sido pocos y todos han sido de muy mal pronóstico, con un pronóstico a corto plazo bastante regular. Quisiera saber la opinión de Antonio sobre el diagnóstico, porque es que el diagnóstico a veces es supremamente difícil. Es decir, cuando uno tiene una lesión pequeña, una lesión que se puede confundir, sobre todo en las personas que no tengan tanta experiencia, con incluso patología hemorroidal muy benigna, pacientes que tienen lesiones amelanóticas. ¿Cuál es tu abordaje principalmente para llegar a ese diagnóstico y cuáles son los puntos en los cuales te basas para sospechar algún tipo de lesión ahí a nivel anorrectal? Bueno, aquí vuelvo y digo, insisto, es muy difícil de reclamar uno que es un experto en esto, porque creo que no existe un experto en este tema, simplemente porque no hay casos, no son frecuentes, y la mayoría de los pacientes se encuentran con lesiones avanzadas, como lo dijo Roberto, se encuentran con lesiones avanzadas simplemente porque no se sospechan y se confunden con otro tipo de cosas. Y casi todos tienen lesiones profundas. Además, hay un compromiso importante o una cantidad importante de pacientes que van a tener lesiones amelanóticas. Entonces parecen cualquier otro tipo de lesión y uno no la sospecha. Y eso pues es entendible porque realmente no hay melanocitos en el colon, no hay melanocitos en el recto, y explica potencialmente la teoría de por qué la gente o algunos autores dicen, bueno, es que vienen de otro tipo de células que no son realmente los melanocitos, sino tienen un origen neurológico, y de pronto los estudios de química lo pudieran explicar, como la S100 positiva y el HB45 lo pudieran explicar. Yo estoy convencido que el paciente que tiene un melanoma anal, o sea, es muy de malas porque, o sea, no hay nada que hacer. Hoy por hoy creo que no hay nada que hacer y creo que la cirugía es puramente paliativa, y el futuro, si hay algún futuro para estos pacientes, es y aquí creo que es uno de esos casos en los cuales la inmunoterapia y las terapias médicas son las que nos van a dar la pauta, no sé cuándo, pero creo que son las que nos van a dar la pauta. Yo creo que hay muchas cosas hoy por hoy en investigación que demuestran que la histología convencional, incluso la inmunohistoquímica normal, está muy limitada. Y hay otras técnicas que están de biología molecular, de biología metabólica, que nos van a dar otro tipo de pautas, y creo que es allá donde de pronto va a haber un cambio importante. El que tiene un melanoma
anal, podemos usar la clasificación que queramos, el tipo está muerto. Y la cirugía no va a cambiar nada. Yo creo que la cirugía es paliativa y hay que tratar de hacer lo invasivo para que le dé la mayor posibilidad de confort por el tiempo que le queda. Creo que la sobrevida 5 años, no sé, 5 o 10%, y son casos contados. De acuerdo. Alejandro, siendo profesor de la universidad, ¿cuáles son las indicaciones que tú les das a los residentes, a los fellows, a los estudiantes en formación cuando el paciente consulta por algún tipo de molestia a nivel anal, teniendo en cuenta que muchísimas veces cuando uno ve esos pacientes referidos, todo paciente tiene hemorroides, a pesar de que la patología anal es una patología tan vasta que incluso hasta melanomas vemos? ¿Cuáles serían esas sugerencias tuyas y cómo abordarías ese manejo de la semiología? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Yo coincido con lo que dijo Antonio. Creo que el problema, estamos llegando tarde siempre al diagnóstico de las lesiones. Lo mismo pasa con los melanomas cutáneos. Una lesión por ahí de 1 o 2 centímetros ya tiene un riesgo alto de metástasis y una gran mortalidad. Nosotros, con el desarrollo de la anoscopía de alta resolución, nos hemos acostumbrado a biopsiar un montón de lesiones ya pensando en el HPV. Por ahí esas lesiones que uno ve grisáceas o medio amarronadas. Y mismo cuando vemos un lunar, si es muy pequeño, por ahí lo seguimos, pero si no, ante la duda, siempre conviene hacer una resección pequeña de un lunar que la verdad, en general son nevos benignos, pueden ser melanóticos o amelanóticos, pero no son melanomas. Pero no está de más hacer una biopsia. Pensemos que acá la línea de corte es un tumor de menos de 2 centímetros, o sea que para el paciente consulte, en general tiene más de 2 centímetros. Entonces siempre llegamos tarde. Entonces el consejo sería, ante cualquier lesión sospechosa, hacer una biopsia o pigmentada, sobre todo las lesiones pigmentadas. Más lo hacemos las biopsias en las lesiones pigmentadas, pensando en lesiones por HPV, y recordemos que las lesiones HSIL, un grupo de esas lesiones se van a presentar con lesiones pigmentadas. Entonces, somos muy laxos en indicar una biopsia de una lesión pigmentada anal. La verdad, en más de 10 años de hacer anoscopías de alta resolución, ninguna nos vino melanoma, porque es un tumor altamente infrecuente. Pero bueno, el consejo es ese: ante una lesión pigmentada, sí hacer una biopsia. Y cuando hacemos una hemorroidectomía, yo muchas veces saco los nevos que están alrededor del ano por las dudas, ¿no? Viendo, sí, ya sin saber, o sea, no con sospecha de HPV, sino porque es un nevo que está perianal y que sé que el paciente no se lo va a poder controlar, que no va a estar pendiente de él porque no lo puede ver. Y la verdad, nosotros lo vemos en ese momento y por ahí en la próxima consulta no recordamos qué forma tenía o qué color tenía. Entonces, ante la duda, si estamos ahí, poder hacer una biopsia o una resección local de esas pequeñas lesiones. Coincido que el diagnóstico en consultorio es difícil cuando viene con el tumor. El 80% de los melanomas anales van a ser apigmentados, o sea, melanóticos, y como el que veíamos recién, parece un adenoma tubular o un adenocarcinoma normal de recto. Y la presentación es similar al cáncer de recto, o sea, la indicación de sospecha de endoscopía y de biopsia son por los mismos síntomas que tenemos con un cáncer de recto. El problema es cuando nos da los síntomas del cáncer de recto, ya estamos tarde para curar a ese paciente, y en ese caso coincido con lo que presentó Roberto, que fue muy completa la revisión. Es similar si le hacemos un abdominoperineal, si le hacemos una resección local, o si no le hacemos nada, porque ese paciente no tiene casi sobrevida a los 5 años. Sí, hacer una resección local es mucho más práctico para el paciente, digamos, tiene menos complicaciones. En este caso puntual que se presentó, coincido con la resección local porque ya tenía enfermedad a distancia al momento de la presentación, pero no dejaría de considerar la resección radical con una amputación abdominoperineal si buscamos una mejor sobrevida, no sobrevida, sino una calidad de sobrevida. Si con la resección local tenemos más recurrencia local, eso va a condicionar una peor calidad de vida al paciente. Aunque en tiempo viva lo mismo, es mejor que viva sin la recidiva local a nivel rectal que con la recidiva local. Entonces, y en el grupo del MD Anderson, yo lo leí el trabajo, es muy interesante. Ellos sí plantean
amputación abdominoperineal contra resección local sola, el doble de recurrencia local con la resección local. Pero sí se equiparan cuando se le agrega la radioterapia. Entonces, apuntaría a hacer lo que menos morbilidad le da al paciente para que lleve una buena calidad de vida el poco tiempo que le quede. De acuerdo, me parece muy importante resaltar de lo que dice Alejandro. Siempre que por lo menos yo opero y todo mi grupo operamos algún tipo de patología anal, principalmente llamémoslo hemorroidectomía, siempre enviamos las patologías marcadas según las horas del reloj, porque hemos encontrado patología que es incidental, hemos encontrado neoplasias intraepiteliales, hemos encontrado cáncer de ano, hemos encontrado una cantidad de patologías y siempre recomendamos, pues obviamente, enviar esa patología marcada con el sitio donde se hizo la resección y me parece importante resaltar eso. En cuanto al concepto del manejo quirúrgico del melanoma, yo pienso que es uno de los más frustrantes. Veo un comentario de la doctora Graciela Medina del Paraguay, un gusto saber de Graciela. No sé si Graciela tiene algún comentario. Escribió: el melanoma de canal anal es el tumor de peor pronóstico. He tenido 5 casos. No sé si Graciela está conectada con nosotros y nos quisiera dar algún comentario. Graciela, adelante. Probablemente ya no está conectada. El doctor Martínez se excusa, ha tenido problemas en la conexión y desafortunadamente no la ha logrado. Doctor Rodríguez, quisiera algún comentario con respecto a lo que acaban de decir nuestros comentaristas. ¿Hay algún cambio en la actitud? ¿Hay alguna, como dijo Toño, realmente importa o no utilizar alguna clasificación, sabiendo que, como lo hemos visto, el pronóstico es supremamente sombrío y pobre, sobre todo, como dice Alejandro, después de que el tumor tiene más, yo diría casi 1 centímetro, ya cuando llega a 2 centímetros realmente la situación es muy grave. Roberto. Pues hay una consideración y es, cuando se revisa la parte estadística, encuentra uno que plantean que la mayor incidencia en mujeres puede estar en relación con una periodicidad mayor de revisiones, ¿sí? Por parte de ginecología. Plantea uno, digamos, es precisamente ese punto y la pregunta que usted le hacía al doctor Alejandro, es el diagnóstico de nosotros como coloproctólogos, ¿sí? Basarnos en la sospecha, lo que nos va a permitir a nosotros definitivamente pues tratar de encontrar unas lesiones más tempranas. Y si no las sospechamos, pues definitivamente va a ser aún mucho más difícil lograr mejorar algún tipo de pronóstico. Pero sin lugar a duda, pues es un tumor que trae un pronóstico malo de entrada, pero pues hay que esperar a ver en qué termina evolucionando la inmunoterapia y la terapia target. Perfecto. Ingrid nos está poniendo por el chat, dice, tienen que levantar la mano para poder dejarlos hablar. Si alguno de los... ¿Perdón? No, es que te quería decir, comentar una cosa. Yo pienso que lo que dijo Alejandro es bastante importante sobre esos neus y esas lesiones que encuentran en la región perianal y que los resecan. Eso es importante y no sé cuál sea realmente el impacto de eso, pero también creo que es importante tener en cuenta que es que los melanomas de la región perianal y del canal anal van hasta 6 centímetros arriba. Y ese es el gran problema. O sea, no es que los vas a encontrar todos en el margen anal, están arriba. Entonces, por definición, casi que todos los vamos a encontrar tarde. Incluso si resecáramos todos los nevos de la región perianal, los vamos a encontrar tarde. Porque todos los pacientes consultan es cuando tienen o sangrado, cuando tienen una masa o cuando tienen una molestia o un cambio intestinal. Ningún paciente viene a decirle a uno, es que me salió una manchita aquí, como le muestran a uno aquí en el hombro, que se la muestran al dermatólogo o se la muestran al cirujano plástico. Nadie le muestran primero el skin tag, la piel redundante de una hemorroide de cuando tuvieron un hijo hace 20 años. Esa se la muestran primero. Nadie le muestra a uno eso. Y van más o menos 6 centímetros arriba. Ese es el problema. Y todos los vamos a encontrar tarde. Roberto, una pregunta. ¿Cómo hace el abordaje
de estas patologías anales. Es decir, las dos fotos que mostraron de los pacientes, pues obviamente ya son casos avanzados, son lesiones muy grandes. ¿Cómo hacen el abordaje clínico cuando están haciendo el tipo de examen anorrectal? Y esto lo hago principalmente para residentes que veo que están conectados, incluso internos están conectados. Bueno, entonces, específicamente en nuestro servicio, ¿sí? Al momento de realizar las colonoscopias, se realiza de forma exhaustiva una inspección anal en la cual debemos caracterizar todas lesiones, tanto del ano como en la región perianal. De forma secundaria realizamos y tenemos que tratar de realizar un tacto rectal en el cual tenemos, digamos, una uniformidad dentro del servicio de ciertas características que debemos tratar de describir siempre que se realiza un tacto rectal en todos los pacientes. Entonces, digamos, ese tipo de cosas ayudan y favorecen, ¿sí?, a tratar de que sea un examen que sea rutinario, que independiente de la persona que lo haga dentro del servicio, sea un tacto rectal y un examen proctológico estándar. Eso pienso que debe ser pues fundamental, que todo paciente, como yo les mencioné, la sintomatología es completamente inespecífica, ¿sí? Y si un paciente llega sangrando, definitivamente no debe irse sin una realización de un examen proctológico completamente adecuado. Entonces, eso debe ser completamente fundamental, no solamente para sospecha de melanoma anal, ¿sí?, sino para cualquier otro tipo de patología de tumores en relación con BPH también, debemos tenerlos supremamente en cuenta referente a eso. Perfecto. La doctora Graciela Medina quiere darnos un comentario y después el doctor Daniel Guerra desde México. Saludo especial, Daniel, y posteriormente quisiera oír el comentario de Luis Jorge Lombana, que también hizo un comentario en el chat. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Claramente. Claramente. Sí, mi experiencia con el melanoma anal es que se presentan como una trombosis hemorroidaria, pero como en la residencia me impactó, tuve un caso de melanoma melánico y amelánico. Entonces, ya cuando examino, ya hago el diagnóstico al examinar, porque cuando en la residencia te impacta, se te queda grabada la memoria. Entonces, yo manejé 3 pacientes con resección local y mis anatomopatólogos me felicitaron porque fue en margen de profundidad, todo con margen de resección lateral, pero hacen metástasis a distancia. Yo no tuve metástasis residida loco regional, no tuve. Y los 2 pacientes que realicé amputación presentaron metástasis a nivel de cerebro y a nivel pulmonar. Un caso muy raro que no lo tengo, o sea, lo registré, le operaron de un tumor cerebral y encontraron melanoma. Y el primario estaba en canal anal. En ese caso, son 3 años de sobrevida que tuvieron esos casos así muy raros. El señor salió muy bien de la cirugía del tumor cerebral y el mismo equipo de neurocirujanos pidieron la revisión de lámina y al contactarse el primario fue en ano. Ese señor tuvo una sobrevida de 3 años. Hace poco tuvimos un diagnóstico en tiempo de COVID, lastimosamente, de melanoma de canal anal, y un colega de nuestro equipo de IPS tuvo un melanoma de margen anal y hizo resección local. Vamos a ver la evolución de esto. Mil gracias, Graciela. Mil gracias por tu aporte muy importante. Daniel, no sé si Daniel tiene levantada la mano, Ingrid. ¿Me escuchan por ahí? Clarísimo. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Sí, muy interesante esto. Realmente el tema de melanoma es un tema, pues, triste, porque realmente creo que pocos podemos hablar de haber tratado a algún paciente con un melanoma de canal anal o de recto inferior con éxito. Realmente, finalmente, todos tarde o temprano se acaban muriendo.
Entonces, pero cuando hablamos de esto de hacer adecuadas biopsias, como decía Alejandro, las biopsias de cualquier lesión sospechosa debe ser una biopsia excisional, preferentemente. Y sale a colación porque ahora que vi el tema, hace aproximadamente 3 semanas, en un lapso de 3 semanas, hice 2 biopsias excisionales en 2 pacientes, uno de ellos HIV, y en uno me reportaron un linfoma y en otro me reportaron un plasmocitoma. Entonces, ambos pacientes los envié con el hematólogo y están ya en tratamiento. Pero realmente sí, tenemos que tener en mente, hay una amplia variedad de posibles patologías, a veces poco frecuentes que no las imaginamos, pero si hacemos una adecuada biopsia excisional de la lesión, no quedarnos nada más con mirarla o tomar un pedacito de la lesión. Creo que esto es una cosa muy importante para tratar de en la medida de lo posible, sacar lo más que se pueda de la lesión y el patólogo pueda tener un buen trabajo. Y bueno, en una de esas le pegamos a un carcinoma epidermoide pequeñito y ahí lo quitamos, lo curamos. Entonces sí es importante la cuestión de la biopsia excisional. Y bueno, quedan ahí estos dos, otro diagnóstico raro como es un plasmocitoma que tuve oportunidad de ver en semana reciente. Saludos a todos por ahí desde Chiapas. Gracias. Mil gracias, Daniel. Buenas noches. Luis Jorge Lombana. ¿Luis Jorge? Está habilitado para hablar. Tiene que abrir su micrófono. Parece que no está conectado. Bueno, quisiera oír ya, digamos, para terminar, los últimos comentarios, si hay algún aporte nuevo de nuestros panelistas o alguno de los 2 fellows, a quienes nuevamente felicito por sus presentaciones. Quisiera oír unos comentarios ya para el cierre final. Bueno, yo quisiera agradecer la oportunidad de participar con ustedes. Quisiera felicitar a los fellows, el placer de conocer a Alejandro y Eduardo, muchas gracias por invitarme. Siempre dispuesto y chévere aprender con ustedes. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y siempre es un placer ver a Antonio, así sea virtualmente. Alejandro. Sí, me sumo a las felicitaciones, 2 casos sumamente interesantes de patología infrecuente, muy bien preparadas las presentaciones, muy completas y muy bien presentadas. Felicitar también a la LAP y a vos y a Ingrid, que sé que están trabajando mucho para que esto siga adelante, y a todos los que se conectaron, que también sé que está más complejo ahora con la pandemia avanzando en todos nuestros países que cuando empezamos por ahí hace 3 meses, que estábamos todos como de vacaciones en casa. Sé que ahora la mayoría está trabajando un montón, así que felicito a todos que mantienen el entusiasmo y a ustedes 2 en particular. Y un placer verlos a todos. Alejandro, mil gracias. Buena primavera. Angélica y Roberto, ¿algún comentario? No, muchas gracias por esta invitación y por los comentarios recibidos. Roberto. Me uno a Angélica, muchas gracias por la invitación y por estos espacios que son reconfortantes y contribuyen mucho en la formación de nosotros como fellow. Muchas gracias. Para terminar, un agradecimiento infinito a Ingrid, a la Sociedad Paraguaya, a Luz Céspedes, a todos los que están detrás de cámaras, que sé que están trabajando muy duro para que estas actividades se puedan llevar a cabo y para poder convocar a nuestros futuros colegas en la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, como son todos nuestros fellows y residentes, que muy seguramente en muy pocos años nos reemplazarán y continuarán con esta empresa que para todos es enriquecedora. Un abrazo para todos, cuidarse mucho con todo lo que está sucediendo, como dijo Alejandro, en Latinoamérica, que viene subiendo rápidamente todos los casos y les deseo una feliz noche en unión de todas sus familias. Mil gracias y hasta pronto. Adiós. Gracias.